Shalom, quería hacer un pequeño shiur sobre Pesach, que estamos ahora en Hol HaMoed. No pudimos hablar, no pudimos estudiar Mesilat Yesharim el último domingo porque aquí Pesach fue Shabbat y domingo, Yom Rishon, y fuera de Israel fue también el Yom Sheni, el lunes. Entonces no tuvimos cuando poder estudiar. Entonces ahora quiero hacer tal vez algo pequeño sobre Pesach, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Entonces, la primera cosa que podemos recordar sobre Pesach es que cuando Moshe Rabbeinu vino en el pueblo de Israel, gritó con toda la fuerza. Estuvimos 210 años en Egipto. Los últimos 80 años fueron de esclavitud muy grande, tremenda, hasta que el faraón, aparte del trabajo forzado que le hacía al pueblo de Israel, empezó a matar a los niños, a los bebés, a tirarlos al río. Eh, y el pueblo gritó con toda su fuerza. Aquí hay una cosa muy maravillosa que cuentan los sabios. El pueblo gritó con toda su fuerza y el grito dice en la Torá que subió hacia arriba, hacia el cielo, y Dios escuchó y mandó a Moshe Rabbeinu. Nosotros sabemos que fueron 80 años. ¿Qué significa que ahora el pueblo gritó y Dios escuchó? Rezó con toda la fuerza y Dios escuchó. Seguro que ya rezaron varias veces. Ellos estaban esperando la redención, sabían por nuestros padres, patriarcas, que y Jacob y Yosef le reveló que Dios va a venir y los va a sacar, como prometió. Y el pueblo, aunque estaba tan dolido con tanto, pero tenían la esperanza, sabían que Dios estaba detrás de todo esto y que era una necesidad que teníamos que pasar algo para nuestra alma, que teníamos que pasar, como dicen los sabios, que Egipto fue como el horno que purificó cuando hay un metal, lo ponen al horno para purificar toda la impureza que tiene. Egipto fue en cierta forma eso, este horno que purificó. Pero ya era muy difícil y el pueblo estaba sufriendo y gritaron con todo el corazón. Dicen los sabios, ¿qué significa que gritaron con todo el corazón? ¿Por qué ahora lo escuchó Dios? Porque hay veces que tú estás rezando a Dios, pero siempre tiene un amigo por acá, un médico por acá, una persona que te puede ayudar. Entonces te dicen, es bueno rezar a Dios. Sí, es bueno, tal vez puede ayudar, pero tu confianza en verdad no está en Él. Entonces en este momento cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que no hay otra salvación, que no hay alguien más que nos pueda ayudar, solo Dios, entonces ellos rezaron en verdad esta vez con todo el corazón. Y ahí Dios, este rezo subió hacia arriba y Dios escuchó y mandó a Moshe Rabbeinu. Ahora cuando llega Moshe Rabbeinu al faraón, el faraón le dice, Moshe Rabbeinu dice, vengo en nombre de Dios a sacar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y el faraón le dice, ¿quién es Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo Dios? Si hay Dios que tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, las 10 plagas, dicen los sabios, que van a responder las tres preguntas del faraón. Primero, ¿quién es Dios? Yo no conozco, no tengo idea, existe, no sé. Y eh, con las plagas, él empieza a ver que Dios hace una diferencia con las 10 plagas entre el pueblo de Israel y el Egipto, y solo los egipcios reciben todos los golpes, y golpes que son totalmente no naturales. El río se vuelve sangre, todos los piojos, todos los animales pequeños una rana que realmente, generalmente un animalito temeroso que tiene temor de la gente, se mete en cualquier lado con cantidades, hasta que ellos no soportan esta plaga. Y así, las 10 plagas, Dios muestra que Él está.
no es algo natural para nada. Después, hasta la última plaga, que es el primogénito que Dios tiene también, existe. Entonces, la segunda cosa que también nos muestra las plagas, que no, nos responde la plaga al faraón y a todas las generaciones que vienen después, para enseñar a la humanidad. Aquí Dios, como dice Rav Kook, abrió la cortina para todo el mundo. Hay que ocultar, Dios oculta para darnos la posibilidad de existir y de tener libre albedrío. Pero acá, en un momento de la historia, Él abrió la cortina. Y hasta que el faraón dijo, Dios es el justo y yo soy el malvado. La segunda pregunta es que si hay Dios está por allá, ¿qué tiene que ver conmigo? Y Dios le muestra que tú puedes pensar que no hay juicio en este mundo, porque tú haces lo que quieras y nadie te dice nada, pero tienes que saber que hay juicio y tú vas a tener que pagar por cada cosa negativa que hiciste. No se te puede dar el castigo inmediato porque si no, no habría libre albedrío y todos verían que el justo recibe el bien y el malvado no habría libre albedrío. Entonces Dios da tiempo al hombre, da libertad, que es una cosa que estamos en la fiesta de la libertad, pero desgraciadamente esta libertad cuando uno se le da tiempo y Dios actúa con misericordia y da tiempo al hombre, a veces esta libertad puede ser algo malo para el hombre. Por eso Dios a veces da juicio a cada uno de nosotros para despertarlo, para que no se olvide que hay alguien que lo está observando. Pero el faraón, con esta misericordia que Dios da tiempo al hombre para que él pueda recapacitar, pueda entender, pueda encontrar la verdad por su fuerza, no por los golpes que recibe, por el castigo que va a recibir por su acto humano, sino por el entendimiento profundo de la realidad, de la verdad, que es el ideal. Pero al final, el faraón, al no ver que hay una respuesta de Dios, porque es increíble, porque en la época anterior, cuando estaba el otro faraón, que Yosef todos lo conocían en Egipto y vieron los sueños como él interpretó. El mismo Egipto. De otra generación el hombre se olvidó por completo que hay un Dios. No vieron todos los milagros que hizo y los sueños del faraón y cómo él nombró a Yosef. Todo el pueblo de Israel llegó a Egipto y se supo que él tenía realmente relación con Dios y podía eh, entender el futuro y que tiene revelación divina Yosef. Pero al faraón que viene después se le olvidó todo esto o no quiso saber. Entonces, el, eh, la segunda cosa que él dice, si hay Dios por allá, ¿qué tiene que ver conmigo? Ahora está recibiendo castigo él y su pueblo que golpearon y trataron mal, tan mal y hicieron doler tanto al pueblo de Israel. Ahora están recibiendo su castigo. Hay justicia en este mundo. Y la tercera cosa, que Dios realmente, ¿qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Dios separó todas las plagas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios por su promesa con Abraham, Isaac y Jacob, por los niveles que ellos llegaron, como una vez contamos lo que dice el Mesías Yesharim Ramjal en Dere Hashem, que por el nivel espiritual que ellos volvieron al nivel del primer hombre, que antes del pecado, que el primer hombre tenía la obligación de elevar este mundo a lo que Dios quería y él pecó, y todo este mundo cayó. Dios dio un tiempo para que el hombre pueda llegar a este nivel de nuevo, las generaciones que venían después, y solo Abraham, Isaac y Jacob llegaron a este nivel. Y ellos tienen ahora el papel del primer hombre, por eso fueron enterrados en la cueva de Hebrón, de la Meharata Machpelah, donde se cuenta por la tradición que estaba enterrado el primer hombre, porque ellos tienen ahora la misión de elevar todo este mundo, como lo tenía y dar la luz a todo el mundo, cómo hacer este papel, cómo cumplir este papel que Dios quería cuando creó al hombre, para que el hombre, como dice en la Torá, para su bien, para que él logre con su esfuerzo ganarse el mundo venidero. Entonces viene la tercera parte con estas diferencias que Dios hizo entre el pueblo de Israel.
aunque en verdad, desgraciadamente también sabemos que la plaga de la noche, en parte del pueblo de Israel que estaba tan asimilado y no quería salir de Egipto, y ellos mismos esclavizaban a su hermano, murieron ahí. Y al final, la tradición dice que salimos solo un quinto del pueblo de Israel también. Salimos poco, ya fue una cosa terrible. Y entonces salimos de Egipto y, y cuando salimos de Egipto, al final de cuando muestra Dios el dominio en la creación también, que Él está, que Él juzga, al justo le da bien, al malvado le da el castigo que tiene que recibir, justicia divina de verdad. También Dios muestra cómo tiene dominio en toda la creación, que Él creó el mundo y domina, y el séptimo día empieza, es que va a ser este Shabbat. Nosotros sabemos que fue el día que estuvieron frente al mar. El mar se parte en dos. Cuando pasa el último persona del pueblo judío y entra al Egipto con todo el ejército detrás de tratar de matarlo, persiguiéndolo. El mar vuelve a su naturaleza y todo ese ejército muere. Entonces Dios revela acá que Él es el verdadero creador de este mundo, que Él está observando, que pueden pasar 210 años y que no hay profecía y que el pueblo de Israel dice los sabios y Moshe Rabbeinu dice, cuando Dios se revela a Moshe Rabbeinu para que vaya a salvar al pueblo, Moshe Rabbeinu dice, ¿cuál es el mérito? Porque, como cuentan los sabios, el pueblo entre medio se asimiló y empezó a hacer idolatría. Hacía idolatría como los egipcios, o como los egipcios. Y Moshe Rabbeinu pregunta, ¿cuál es el mérito? Entonces Dios le dice, primero es la promesa con los patriarcas, que Dios le prometió que su descendencia va a ser el pueblo que tiene que dar todo este, va a ser el pueblo que tiene un pueblo especial, que tiene que revelar esta verdad al mundo y a todos los que quieran unirse a ellos. Y los que no quieran unirse, que participen con sus mitzvot que tienen, con sus 7 mitzvot, para llevar al mundo al nivel que tiene que tener. Entonces, eh, y Dios dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mérito? El mérito que van a tener después cuando se les entregue la Torah y cumplan la Torah. De ahí van a tener el mérito de haber servido a Dios y ese va a ser el mérito que hoy día les permite, aparte de la promesa de Dios con los patriarcas, de sacar al pueblo de Israel, porque están realmente muy bajos, están haciendo como idolatría ellos también. En todo caso, Moshe Rabbeinu, Dios lo manda a sacar al pueblo y ahí llegan las 10 plagas, ahí llegan las 10 plagas y, eh, y salimos de Egipto. En la última plaga, cuando el faraón ve que todos los primogénitos, imagínense de es- un, un, eh, un imperio como Egipto, egipcio, Egipto era el imperio, porque nosotros supimos que 7 años hubieron mucha abundancia y 7 años de hambre. Y todas las, todos los pueblos que estaban alrededor de Egipto y los egipcios en sí no tenían que comer y dieron todo su dinero al faraón, al imperio egipcio, para poder vivir, para poder mantenerse. Egipcio se hizo un imperio tremendo. Y Yosef lo administró también y todo lo cuidó para el faraón. Era un imperio tremendo. Y este imperio, cuando empieza a recibir todas las plagas y se empieza a destruir, y los consejero del faraón le dice, déjalo salir, ya está destruido Egipto casi. Al final, cuando ven la muerte de todos los primogénitos, Egipto saca al pueblo de Israel y nosotros decimos que la matzá, que no alcanzó a fermentar, es una
salimos rápidamente de Egipto. Tuvimos que salir eh, eh, vejipasón, se dice, con tremenda rapidez. No alcanzó ni a fermentar nuestro pan para salir afuera. Eh, entonces, la matzá otra cosa que nos dicen los sabios sobre por qué salimos tan rápido, aparte porque los egipcios nos echaron porque no, que tenían temor de que todos vayan a morir. Dicen los sabios que Dios también ordenó al pueblo salir rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué salir tan rápido si después de todo lo que vieron los egipcios y la mano de Dios que se extendió fuerte contra los egipcios para pagar todo el daño que hicieron, todo el mal que hicieron? Entonces podríamos salir como caballeros, dice los rabas, el sabio, el rab que yo escuché, este shiur, que ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan apurado? Ellos nos quieren echar porque tienen temor, pero nosotros mañana salimos, tranquilo. Dicen los sabios que nosotros salimos de Egipto rápidamente porque la libertad de Egipto, nosotros entendimos que la verdad está con Dios, pero, pero también conocemos nuestro interior. Nosotros teníamos idolatría, estábamos sirviendo a los dioses de Egipto, estábamos muy arraigados con esto de Egipto y si no salimos rápido, no vamos a poder salir. O sea, yo estoy con la costumbre tan grande de este tipo de vida de Egipto que tengo que arrancar de ahí. Si no, no voy a salir. Entonces hay dos razones por la salida tan rápida. Una, porque los egipcios, por el temor de lo que está pasando con ellos, nos echaron. Como Moshe Rabbeinu le dijo al faraón que teníamos que salir y al final nos echó. Y segundo, porque nosotros mismos entendimos, si no nos alejamos de esto rápido, nosotros vamos a impurificarnos. ¿Hasta qué punto dijeron los sabios? Que hay niveles de impureza, hay niveles de sabiduría, el nivel 50 que estamos ahora desde Pesach hasta la entrega de Shavuot, de la Torá, se cuentan 49 días. Son 40 días, 49 días que uno va contando, se llama Sfirat Omer, que dice los sabios que cuando tú vas contando te vas purificando para poder recibir la Torá. Y hasta que llega el día 50, que es el nivel más alto de entendimiento, de pureza. Nosotros estamos en el nivel 49 de impureza. Casi, si Dios no nos saca rápido, ya no hay nada que sacar. Nos podemos impurificar y ya no hay nada que hacer. Entonces tenía que ser rápido esto, salir rápido porque hay un nivel que el hombre puede impurificarse hasta tal nivel que ya no hay nada que salvar. Entonces, esa era la razón que salimos tan rápido porque, pero ¿qué pasó con nosotros? Esta salida fue, eh, fue una salida, una libertad material, pero no espiritual. Nosotros salimos de Egipto, pero Egipto todavía está dentro de nosotros. Si nos quedamos más ya no hay nada que sacar. Y tal vez no íbamos a querer salir también. Teníamos que arrancar, nosotros también. Esto se explica muy lindo también. Cada libro de la Torá, de los 5 libros de Moisés, tiene un nombre especial. Aparte de Génesis y Éxodo, que se llama en hebreo Bereshit y Shmot. Hay otros libros otros nombres que se le ponen a los 5 libros de Moisés, a la Torá, por, eh, po- como una de las cosas especiales que muestra este libro, de qué habla este libro. El primer libro, Génesis, se llama Sefer Hayashar, el libro de los rectos, porque ahí aparecieron los rectos del mundo que fueron los patriarcas, los grandes rectos, que nosotros, cuando estudiamos Mesilat Yesharim, queremos tratar de acercarnos a esos niveles. Como dicen los sabios, cada uno de nosotros debe aspirar y decir, ¿cuándo van a llegar mis actos a los actos de mis padres?
En otras palabras, ¿cuándo voy a llegar a acercarme al nivel de los Yesharim, de los rectos? Mesilat Yesharim es el libro que nos enseña, uno de los libros que nos enseña a llegar a ese nivel. Después, el segundo libro, Éxodo, se llama también el libro del exilio y de la redención. Contamos alguna vez, puede ser que todo esto estamos repitiendo de algunos otros shurim que hemos dado, pero en resumen, tal vez nos va a ayudar a recordar y a entender mejor. Se pregunta por qué se llama este libro. Nachmanides, Ramban, le dice, este libro se llama el libro del exilio y de la redención. Pero ¿por qué se llama el libro del exilio y de la redención? Si es el segundo libro de Moisés, Éxodo o Shmot, tiene como 12 distintos parshiot, se llaman, distintos capítulos. Tiene sus capítulos, pero cada ciertos capítulos se les da un nombre especial y se divide el libro en porciones. Hay como 12 porciones de este libro, divisiones. Al principio, las 4 primeras hablan de la salida de la esclavitud en Egipto y de la salida de Egipto, las 4 primeras. Después que llegamos a entregar la Torá y recibimos la Torá y hicimos el becerro de oro terriblemente, terrible. Viene todo el arrepentimiento y la pedida de perdón de Moshe Rabbeinu hasta que Dios le ordena a Moshe Rabbeinu cuando dice perdonó en Yom Kippur construir el santuario. Y empiezan como 4 o 6 o 8 parashot, porciones de la Torá, que hablan solo de la construcción del santuario. Los detalles de cómo cuáles son los instrumentos que se van a ocupar en el santuario, las ropas de los Kohanim, cómo se hicieron, de qué están formadas, de qué están formada el santuario mismo, cómo está todo el Mishkan construido. Y otra para allá, otra para allá, otra para allá, otra para allá, y otra para allá, otra porción de la Torá, hasta que 8 porciones de la Torá más o menos hablan del santuario, hasta que en la última porción de la Torá de este libro, la última para allá, aparece después de que se construyó el santuario la presencia divina y Moshe Rabbeinu no puede entrar por la presencia hasta que Dios lo llama. Pregunta el Ramban, ¿por qué se llama este libro el libro del exilio y la redención? Si la redención fueron las primeras 4 porciones de la Torá de este libro. Después vienen otras 8 que hablan de la entrega a la Torá y del santuario y repite y repite y repite. Y nosotros sabemos que cada palabra de la Torá es recibida por Moshe de Dios. Moshe Rabbeinu no hizo nada, no puso nada de su parte. Todo lo que escribió era de Dios. Y, y todo era para esa época el santuario. ¿Para qué Dios tiene que alargar tanto cuando leyes tan importantes como Shabbat, que son tan importantes, vienen de una insinuación y con la Torah oral se explica? Y acá se alarga y se repite y se vuelve a repetir del santuario, cómo está construido, de qué cosa está construido, hasta que al final aparece la presencia divina con nosotros. Dice Nachmanides, en verdad, algo maravilloso, que la verdadera Geulá o redención no fue en el comienzo del libro, cuando salimos en la práctica de Egipto, sino cuando se posó la presencia divina sobre nosotros. Ahí, que es la última porción de este libro, la última para allá, ahí realmente llegamos a la redención, porque nosotros salimos de Egipto, pero Egipto todavía no salió de nosotros. Aunque estamos libres en forma física del, eh, del malvado que nos estaba esclavizando, todavía tenemos una esclavitud interna. Y solo cuando llegamos a
que se posó sobre el santuario y se reveló la presencia divina sobre nosotros, logramos salir de nuestro Egipto personal. Entonces, la salida de Egipto es el comienzo solamente. Pero si todavía somos esclavos de muchas cosas internas de nosotros. Increíble que Mesilat Yesharim, lo que estudiamos nosotros, realmente nos lleva a nuestra libertad. Es increíble, Mesilat Yesharim parte con el deber del hombre en este mundo, que nos explica la Torá, y termina con Kedushá. Kedushá, dicen los sabios, que es como nuestro patriarca, que la presencia divina está sobre ellos. El patriarca es como la carroza de Dios. La presencia divina se pone en ellos. Cuando nosotros lleguemos a los niveles altos de Mesilat Yesharim, si Dios quiere, lo que nosotros estamos haciendo ahora en nuestra salida de Egipto personal. Puede ser que físicamente nosotros estamos libres, pero internamente no. Internamente estamos esclavizados a todo tipo de cosas, a ideas, a costumbres. Y Mesilat Yesharim lo que hace con nosotros es, es enseñarnos el camino que tenemos que hacerlo nosotros, que tenemos que esforzarnos nosotros para salir a nuestra libertad personal. Entonces, es para llegar a la cercanía con Dios de verdad, que esa es la verdadera libertad de nosotros. Entonces, eso es más o menos lo que nos enseña el libro. En verdad, el hombre cuando vive en una situación y vive, está acostumbrado a esta situación, puede ser como dice Rabuna, una vez que un hombre pecó, una vez, dos veces, tres veces, se le hizo permitido. El hombre pierde la sensibilidad que está haciendo algo incorrecto, pierde la sensibilidad de que está dominado por su naturaleza. Y acá viene Dios con el regalo tan grande que nos entrega la Torá y nos dice, en otras palabras, cómo debe verse el mundo y cómo debe verse cada uno de nosotros. Nos da el, lo que nos enseña, una de las cosas que nos enseña la Torá y que quiere darnos a nosotros, es decir, la persona que va por este camino es la persona que está realmente en libertad. La persona que está, ¿cómo se llama?, haciendo la voluntad de Dios, que Él conoce el alma nuestra y conoce cuando ella está haciendo su verdadera voluntad interna. Está realmente haciendo lo que realmente ella desea. Esa, en otras palabras, es la Torah. Como por eso Dios nos entregó la Torah, porque realmente es lo más natural para nosotros. Si, como dicen, si te sacaran una radiografía, verían cosas que a simple vista no se ven, un hueso, miembros del cuerpo interno. Hay una radiografía más profunda que muestra el alma de la persona. Y en el pueblo de Israel, el alma de él es 613 mitzvot. Y si yo a veces puedo estar tan acostumbrado a una situación que vivo en forma equivocada y vivo con todo tipo de costumbres que me dominan, como cigarro, como bebida, como beber, como pensar de un cierto tipo de forma. Y yo no me doy cuenta, hasta toda la gente que está alrededor mío y yo también, estamos actuando de esa forma. Entonces, tal vez yo vivo pensando que soy normal. Una vez el Rab contó, Rabiner, que hay una mitzvah en la Torah de criticar al otro.
Hay que saber cómo hacerlo, con respeto, con cariño, con amor, con cuidado, a solas, para que esto realmente funcione y tú puedas lograr lo que quieres, ayudar al otro. No avergonzar al otro y dañarlo, sino yo quiero, por amor a él, ayudarlo a salir de su problema. Entonces dice, eh, es una mitzvah criticar, una mitzvah de la Torah. ¿Por qué? Porque si una persona empieza a hacer algo malo, se empieza a comportar en forma extraña, no normal, otro va a seguir por el mismo camino y otro y otro y otro. Y al final, lo normal se va a ver como todos actúan en forma incorrecta. Entonces, el normal verdadero se ve anormal y los otros que son realmente que están actuando mal y anormal a su naturaleza, pareciera ser lo normal. Entonces, aquí viene la Torá en nuestra ayuda, que Dios revela cómo debe verse una persona normal. Y esas son, eh, es el tipo, el ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, nosotros, la Torah nos enseña qué es lo que es normal para nosotros, cuál es el pensamiento correcto para nosotros, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar. Y cuando uno se fija en verdad en todo esto, muchas veces le cuesta la Torah, le cuesta pensar como dice la Torah, le cuesta hablar como dice la Torah, le cuesta actuar como dice la Torah. Y él cree, por este error, que se ha acostumbrado en forma equivocada, que la Torah no es para mí, que la Torah no es para nosotros, que la Torah no cabe, va contra mi naturaleza. Y él tiene que saber que la verdad es distinta. La verdad es que nosotros estamos esclavizados a estos tipos de pensamiento y de habla y de acción y no somos libres internamente. Y cuando logremos realmente empezar a pensar como la Torah quiere, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos darnos cuenta nosotros mismos, por nuestra naturaleza, por nuestra alma, especialmente como explican en Hasidut, que hay un alma divina, que ya hemos hablado mucho de ella, que es nuestra verdadera naturaleza, un alma animal, que nos empuja hacia otro, hacia lo contrario, y puede ser que nos está esclavizando. Entonces, yo debo aprender, llenarme de Torah y empezar a actuar según lo que dice la Torah. Esa es la forma que yo voy a salir a mi libertad. Cuando yo entienda que cuanto más me apego a la voluntad divina, que el que creó el alma y creó todo, todo el mundo y toda la creación y toda la alma y todas las criaturas de este mundo, que es el único que conoce realmente cuál es el comportamiento correcto de una persona, cuando ella se considera que está realmente libre de toda influencia ajena, que está actuando de verdad según la esencia de él. Esa es la Torah. Esa es la maravilla, el maravilloso regalo que Dios nos dio. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una persona, es muy posible que nosotros vamos a empezar a ver puros defectos en él. Defectos y vamos a hablar mal y no vamos a sentir aprecio y cariño por él. ¿Qué dice la Torah? Tú tienes la obligación, la mitzvah, de juzgar al otro para bien. Si un malvado ya conocido es otra cosa, pero una persona como normal de la comunidad no son malvados. Pero yo voy a ver puros defectos en el otro. Yo voy a hablar mal del otro. ¿Qué dice la Torah sobre hablar mal del otro, burlarse del otro, reírse del otro? Prohibido. Pero así hablo yo. Eso es lo que me nace, hablar y criticar y ver los defectos del otro. Y cuando tengo que actuar
Yo no tengo deseos de levantarme a la tefilá, de estudiar Torah, de ayudar al prójimo. A veces tengo deseos de, ¿cómo se llama? De competir con el otro y aprovecharme del otro y engañarlo. A veces sí puedo, para poder ganar más. Todo esto es esta esclavitud interna que nosotros tenemos, que estamos dominados por nuestro instinto negativo. Y tenemos que, cuanto más nos apeguemos a la Torá y a lo que dice la Torá, estamos saliendo a nuestra libertad más y más profundamente. Entonces, ese es el secreto tremendo. ¿Cómo se llega a esto? Primero llenándote de sabiduría. Primero conociendo realmente, primero que nada tenemos que conocer a Dios, porque si no, no vamos a tener fuerza para todo esto. Realmente el hombre quiere tener su libertad, quiere ser libre y no quiere que le digan nada. Entonces, cuando tú le vienes a decir algo a alguien que cambie, que busque otra forma de vida, él no quiere, él está cómodo como está. Él quiere ser él el rey, que no lo dirige. Para eso, para poder empezar esta salida, como el pueblo de Israel vivió y como el faraón se dio cuenta al final, tenemos que conocer a Dios, tenemos que llenarnos de creencia divina. Y para eso estudiar la Torah y estudiar realmente la salida de Egipto y lo que se desprende de todo esto, y como un pueblo entero pudo hacer un cambio tremendo en su vida, en su forma de ser. Salimos de Egipto como un bebé que nació, sin nada, sin historia, sin nada, sin... Éramos familia, una familia grande que creció y nació un pueblo. ¿Qué tenía este pueblo? Nada, cero. Tradición de sus patriarcas. Recibe toda la Torá, que un cambio tremendo en la forma de vida. Nace en el desierto, donde es imposible vivir ahí. Con milagro, come del cielo. Y así nace este pueblo increíble, con leyes muy, muy estrictas, que eso nos muestran que esto no puede haber sido un engaño o una cosa, como lo hemos explicado en otras clases, una cosa que fue solo un cuento. No, no puede ser. Que un pueblo entero haya cambiado su forma de vida y lo conocemos y tiene su tierra y tiene su lengua y tiene y toda la historia de la Biblia entera que lo acompaña al pueblo de Israel. Entonces esto nos da una certeza tremenda de esta verdad. También cuando tú empiezas a conocer la creación y ver la creación, tú sabes que esto no puede ser así al azar. No, no puede ser. No puede ser que se derrame un tarro de tinta y se forme una poesía maravillosa. Imposible. Y acá no es solo una poesía, es como un libro entero que se derramó hacia al azar y se construyó toda esta maravilla que es este universo increíble. Nosotros vemos que hay Dios. Entonces, primero que nada, para poder es convencernos de la verdad de que existe Dios y que Dios entregó su sabiduría al hombre, o parte de esta sabiduría que el hombre puede entender por lo menos, y de ahí partir, que hay un objetivo en este mundo. Hay, Dios quiere que tú llegue a tu libertad. Es increíble que explica los sabios. Hay lo que se llama el secreto de la partición, la división. ¿Qué significa esto? Dios creó al hombre y el hombre y la mujer estaban unidos al principio. Dios los separa y le dice al hombre y a la mujer, le dice al hombre, ahora deja a tu padre y a tu madre y apégate a tu mujer. Pero si ya estamos apegados, ¿para qué nos separaste? No, este apego era un regalo, no era tuyo. Ahora yo te lo quito, yo te mostré que esa es tu naturaleza. Ahora te lo quito y ahora tú tienes que trabajar. Igual también en todas las cosas. Dicen los sabios que el niño en el vientre materno hay un ángel que le enseña toda la Torah. Y cuando sale del vientre materno se le olvida. ¿Para qué?
Él sabe que esto le pertenece a su naturaleza, pero ahora tiene que ganárselo solo. También, por ejemplo, estamos como alma apegados a Dios, pero dicen los sabios que estamos viendo lo que dice el Zohar HaKadosh, que se llama el pan de la vergüenza. Cuando a ti te dan todo gratis, tú no puedes recibirlo, no puedes tener agrado de todo esto. Entonces Dios nos sacó de allá, nos mandó a este mundo para que ahora sepamos que nuestra naturaleza estará allá. Ese es el retorno verdadero a la vida verdadera, a Dios, que es la fuente de toda la vida, la fuente de toda la verdad. Pero ahora te lo tienes que ganar. No solo eso, Dios te dice cumple la mitzvot, que es lo que te va a llevar a mí, te va a acercar a la fuente verdadera, a la vida, pero nos puso un mal instinto, un yetzer hara, que nos está empujando hacia el otro, hacia la otra dirección. ¿Sí? Dios te dio algo para separarte de él, de esta unión perfecta que había, para que tú vuelvas a ella con tu libre albedrío. Entonces, esa es la verdad. Nosotros empezamos en el ideal, Dios nos saca de ahí y ahora tenemos que correr hacia el ideal verdadero por nuestra fuerza. Entonces, nosotros tenemos primero que nada convencernos y hoy día hay tanta información maravillosa, maravillosa, maravillosa. Tú puedes decir, mira, yo aquí tengo que conocer de la naturaleza, yo conozco todo, yo conozco, te puedo dibujar lo que tú quieras, un árbol, yo te puedo dibujar el sol, yo te puedo dibujar un hombre, que dos manos, dos piernas, ojos, oídos, pero cuando uno empieza a meterse profundamente y vence lo que vamos a decir ahora, que el primer paso para ir acercándonos a Dios, para salir a nuestra libertad, es la prudencia. Empezar a dejar de lado todas las cosas negativas que nos alejan de Dios. Hay la mitzvah que te acerca a Dios y las cosas negativas que te alejan de Dios. Eh, entonces, eh, la prudencia es empezar a alejarte de las cosas prohibidas. Dentro de ti hay todo tipo de tentaciones, que en verdad tú tienes que saber la verdad, vienen de tu alma negativa, de tu alma natural, de tu Yetzer Hara, de tu alma animal, que el papel de él es alejarte de Dios, para que tú lo venzas estas tentaciones. Entonces, es algo maravilloso. El hombre tiene que entender que yo tengo que aprender a frenarme, a no guiarme a ojos ciegos de mis tentaciones. Tengo tentación de comida, tengo tentación de hombre con mujer, mujer con el hombre, tengo tentaciones de dinero. Y todas estas tentaciones me empujan a buscarlo, pero a veces yo puedo tratar de buscarlo en forma equivocada, prohibida. Y si yo no me freno y no cuido y no me lleno de sabiduría, ¿cuál es el camino correcto para encontrar este bien que yo necesito? Yo necesito mi pareja, yo necesito mi parnasá, trabajo, yo necesito, eh, yo necesito comer. Hay un camino que con todo esto te acerca a Dios y tú estás cumpliendo el mandamiento como Dios quiere y hay otro que te aleja. Entonces, la primera cosa que yo tengo que aprender para buscar, encontrar mi libertad verdadera, es empezar a llenarme de sabiduría, entender que hay un camino correcto y uno incorrecto, y que es lo que Dios nos dio, y actuar con sabiduría, y frenarme, aprender a frenarme y no actuar, aprender a dominar y a frenar mis tentaciones que vienen de mi alma animal y que me pueden llevar exactamente a perder mi libertad verdadera. Que ella me esclavice a mí. Tengo un amigo que me contó que él no podía dejar de fumar. No podía, no podía, no podía. Hasta que un día dijo, basta.
¿Cómo puede ser que yo quiero dejar de fumar y no soy dueño de mí mismo? Me siento esclavo de mí mismo. No puede ser. Y ahí tuvo la fuerza y dejó. Entonces el hombre realmente, eh, él tiene que buscar la forma, acercarse al ideal. ¿Cómo es el ideal de la persona? Que una persona realmente libre, que su dominio externo, esta alma animal no lo está dominando. Entonces, esa es la primera parte, aprender a frenarse, aprender a entender yo quiero actuar con sabiduría y no que me lleve. Y esto en todas las cosas, en, en tu pensamiento, en tu habla, Cuando uno no sabe nada, no se da cuenta que está esclavo. Yo hablo lo que yo quiero, pienso lo que yo pienso, pero no sabes que tú estás totalmente dominado por tu alma animal. Y tu alma divina está ahí como una semilla en la mesa, que si no se planta y no se cuida, es un árbol maravilloso, pero no va a pasar nada con ella. Y Dios, por medio de las acciones correctas, tú vas desarrollando tu alma divina. Y te va a permitir ella en algún momento dominar a tu alma animal. Por mientras hay uno nomás que está dominando acá, tu alma animal. Por eso, cuando nosotros ya empezamos a cumplir, pero es difícil, yo quiero pensar lo que Dios quiere que piense. Yo quiero hablar lo que Dios quiere que yo hable. Y nos vamos a fijar que vamos a ver las leyes de la Shonara, por ejemplo, y yo no soy capaz de cumplirlas. Si uno no cree en Dios y está alejado, se entiende, no tiene sabiduría, no tiene dos caminos, tiene solo un camino, que desgraciadamente lo está llevando en la dirección contraria. Pero cuando uno empieza a estudiar y empieza a llenarse de sabiduría y cree en todo esto y entiende la verdad de toda esta maravilla que hay acá, y dice, yo quiero cumplir, la voluntad divina es la voluntad verdadera, se da cuenta que todo el tiempo estoy hablando la Shonará. Estoy pensando mal de los demás y no tengo amor al prójimo. El prójimo me disgusta, me irrita, no lo quiero ver. Y me doy cuenta de algo que es difícil para la persona. Estoy esclavo de mi interior. ¿Cómo puede ser que yo no voy a definir cómo hablar y cómo pensar y cómo actuar? Ya me convencí, yo quiero actuar de esta forma, quiero hablar en forma positiva. No soy capaz. Y cuando quiero estudiar este tema, se me hace pesado, difícil, y no soy capaz. Y ahí una persona, si es una persona, ¿cómo se llama? Realmente que cree, una persona sincera consigo mismo, se va a dar cuenta que estoy tremendamente dominado y esclavo de esta alma animal, que ya con la costumbre de años me ha hecho hablar de tal forma y me ha acostumbrado a este comportamiento. Estoy amarrado a él y estoy esclavo de él. Entonces, la primera cosa para salir de esta esclavitud se llama prudencia. Primero, llenarte de Torah, porque Torah te da la sabiduría y te dice cómo debe verse este mundo, como dice Rabin, es muy lindo, y cómo se va a ver al final, porque Dios prometió y nos dice la Torah, como dice el Rambam en las leyes de Chubá, que el pueblo de Israel al final va a ser Chubá. ¿Cómo vamos a ser realmente, cómo vamos a llegar al ideal nuestro verdadero? ¿Cómo debe verse el mundo y cómo debe verse la persona? Como dice la Torah. Entonces, como todos los mandamientos es cómo debe pensar la persona libre, cómo debe hablar y cómo debo sentir y cómo debo actuar. Esa es la persona realmente libre. Mientras más te acerca a esto, estás adquiriendo más la libertad. Y el Mesilat Yesharim, como dijimos antes, nos lleva a la libertad, no solo física, física no tiene mucho valor. Tú puedes hacer un daño, tú puedes esclavizar a los demás con tu libertad. Tú puedes hacer tremendo daño y daño a la creación también. Acá hay un dueño en este mundo. Hay una cosa maravillosa que escuché, que es lo que fue la salida de Egipto.
Hay un trabajo en Shabbat que se llama sacar de un recinto a otro. En Shabbat no se puede trasladar de un recinto público a privado, por ejemplo, o privado a público. No se puede sacar de un recinto a otro un objeto. ¿Sabe lo que es la salida de Egipto? Dicen los sabios, es sacar al pueblo del recinto público al recinto privado. El recinto público es este mundo donde hay, hay miles de ideas, miles de pensamientos, miles de ideales, miles de dioses. Es un recinto público. Y Dios nos sacó de ahí y nos quería llevar al recinto privado que es la tierra de Israel, donde donde se manifiesta la presencia divina en toda su grandeza y es donde se muestra que este mundo tiene un dueño, que es un recinto privado, como una casa, como un lugar que pertenece solo a un dueño. Nos sacó del recinto público al recinto privado, donde nosotros decimos, Shema Israel, Dios es uno. Esa era la salida de Egipto. Entonces, eh, nosotros eh, tenemos que, primero entonces, entender bien la verdad de que existe Dios y que Él dirige todo y que Él realmente sabe la verdad y sabe cómo, cuando una persona realmente está libre, cuando actúa de esta forma. Entonces nosotros tenemos que empezar a revisar y esa es la prudencia. Antes de actuar, fijarnos quién es el que está causando el deseo en este momento. Yo quiero actuar de una forma, necesito algo, yo quiero hacer algo. Antes de actuar, frenarnos y ver. Y ser capaz de dominarte y no dar rienda suelta a tu animal interno. Entonces, controlar nuestras tentaciones y no ser esclavos de ellas. Y rechazarla y rebelarte. Hay que hacerlo tal vez con cuidado y lentamente, porque si no nos podemos dañar. Si tú quieres, alguien que te está esclavizando y tú quieres arrancar de una vez, te puede dañar. Tú tienes que encontrar la forma, aparte, que dice los sabios que la Torah te da la fuerza, es como el remedio contra tu yetzerro, que es lo que te va a permitir dominarlo, te va a permitir esta enfermedad que está en tu interior, bajarla, hacerla a un nivel que tú puedas dominarla, que te sirva a ti, que tú no lo sirva a él. El Gaón de Vilna dice, ¿a qué se parece el hombre? A un jinete sobre un caballo, pero el caballo cuando es muy salvaje, el caballo va a ir por donde tú quieras y te va a botar, tú no lo vas a poder dirigir. El ideal no es matar al caballo, es aprender a dominarlo y dirigirlo. Te puede ayudar mucho, pero tú tienes que dirigirlo a él, no que él te lleve a ti. Entonces, esto es la prudencia. Actuar con sabiduría y estar atento de, de que hay algo que te quiere dominar y que te está dominando. La segunda cosa que viene después para salir a nuestra libertad es empezar a tener agilidad, actuar con agilidad. Acá viene algo que tenemos que controlar, que es lo contrario. Antes hay un impulso natural que me hace actuar. Y muchas veces, si uno se da cuenta, contra lo que quiere la Torah. Y voy a tener que aprender a frenar, a que él no me domina a mí, que yo lo domine a él. Después viene la agilidad. Hay otra fuerza natural en nuestra alma que es la flojera. No nos deja actuar, nos frena, nos amarra a un tipo de comportamiento. Yo tengo que hacer algo por otra persona, no tengo deseo. Tengo que estudiar, no tengo deseo. Tengo que repasar para entenderlo bien, no tengo deseo. Tengo que estar recordando lo que dice Dios y recordar que yo tengo que eh, actuar con agilidad, no perder el momento y siento un peso tremendo cuando tengo que hacer algo así. Y yo tengo que vencer ahora esta fuerza natural que me está frenando. Esta fuerza natural que antes me hace actuar y ahora además me frena, es increíble, pero
Cuando se trata de una tentación, dile a un niño pequeño, vamos a un paseo, a una persona mayor, vamos a comer algo delicioso, no tiene ningún problema. Tu naturaleza te guía, tú estás acostumbrado a guiarte por tu naturaleza, ella es la que, el dueño de casa acá. Y lo que tengo que hacer es que la sabiduría y el deseo divino sean el dueño de la casa acá, que ellos son la fuente de la verdad. Y yo tengo que ser guiado por esto y no por esto. Entonces, cuando yo ahora siento que no tengo deseos de hacer algo, que Dios quiere que yo lo haga y no tengo deseo, por ejemplo, de estudiar este tema profundamente, la Shonara, por ejemplo, me cuesta frenarme y me cuesta estudiarlo. Es justo lo que está haciendo tu alma animal, te tiene dominado para no cambiar, te tiene encerrado en este tipo de acciones. ¿Cómo yo voy a salir de esta acción? Frenándome de hablar mal y entendiendo y estudiando cómo debo hablar en forma positiva, pero no tengo fuerza para empezar a estudiar y no tengo fuerza para frenarme. Estoy tremendamente dominado y esclavo de mi alma animal. Entonces yo tengo que fortalecerme y empezar a actuar aunque mi cuerpo no lo desea. Y yo tengo que buscar la forma, aunque sea poco a poco. Tal vez no voy a poder empezar a estudiar el libro de un día a otro, pero voy a estudiar todos los días 5 minutos. Como dice Rabbi Akiva, tenía un corazón de piedra, pero vio una gota de agua que en forma constante golpeaba la piedra hasta que se hizo un agujero. De día a día no se notaba el cambio, pero con el tiempo se notó. Entonces yo, estudiando un poco cada día, un poco de Biblia cada día, no tengo deseo, no importa, un poco de Mesilas Yesharim cada día, un poco de Torah cada día, un poco de leyes de la Shonara cada día. Voy a poder ir lentamente saliendo de esta esclavitud y liberándome y acercándome a la verdad absoluta que es Dios y a la libertad absoluta que Dios quiere que nosotros logremos y que Dios nos puso acá para llegar al bien. Tú tienes que trabajar y adquirir y salir a tu libertad personal. Hay otras tentaciones que nos cuenta el Mesilas Yesharim. Entonces, acá, cosas que nos frenan. ¿Cuáles son las cosas que nos frenan? La flojera. Tengo que estar atento. Cuando tengo flojera de hacer algo, tengo que vencerla. No quiero hacer algo bueno ahora, yo me voy a parar y voy a hacerlo. Me pidieron ayuda, no tengo deseos de hacerlo, me voy a parar y voy a hacerlo. No tengo deseos de ir a estudiar, voy a parar y voy a hacerlo. Tal vez no muy extremo para el otro lado porque me puede costar de un día para otro cambiar tanto. 5 minutos, mañana 10 minutos, pasado 10 minutos. Eh, entonces, eso es la segunda cosa. Temores que también me paralizan. Yo tengo que entender que en este mundo todo lo dirige Dios. Dios quiere que tú te cuides, que no hagas cosas peligrosas. Tú tienes el deber de hacer tu parte. Pero muchas cosas que nos dan temor son falsas, terriblemente falsas. Y para eso está la sabiduría para poder entender. Esto es un temor verdadero que me está frenando, un temor falso. Y yo, cuando vea que esto es falso, me convenza, tengo que seguir adelante y no ser engañado por esto. Después de la prudencia y la agilidad, que cuando yo empiezo a ser ágil, 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 empieza algo maravilloso a pasar dentro de mí. La prudencia empieza a despertar el temor a Dios lentamente. La agilidad empieza a despertar el amor a Dios. Y cada vez se va despertando un deseo más grande de llegar a la verdad. Y yo me empiezo a despertar algo maravilloso. Después, cuando llegamos a la Nikiut, a la limpieza espiritual, ya tenemos que cuidarnos de cosas más pequeñas, como estudiamos ya en Mesilas Yesharim. Y ahí hay otras tentaciones muy, muy fuertes, que nos dominan mucho. La principal de todas, dice el Mesilas Yesharim, la tentación más grande de todas las que hay, aparte de las mitos negativas como el enojo,
el odio, el orgullo, cosas que nos pueden hacer, no nos dejan avanzar, se apodera de nosotros un sentimiento negativo, una cualidad negativa y nos hace pedazos. Tenemos que cuidarnos y aprender cómo tener las cualidades que Dios quiere que nosotros tengamos, cuál es la cualidad verdadera para nosotros. La humildad, no ser orgulloso, no enojarnos. Aunque tengo tendencia a eso, está bien. Tengo que aprender cómo cambiar, cómo liberarme, cómo cambiarme de ropa. Dicen los sabios que todas estas cualidades negativas es como tú estás vestido con un tipo de comportamiento que es una vestimenta externa, no eres tú. Tú te puedes cambiar de ropa y vestir humildad, y vestir paciencia, y vestir eh, 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 piedad con los demás y, ¿cómo se llama? Y bondad con los demás. No ser una persona cruel y tacaña. Todo eso podemos cambiarnos. Son todas estas tendencias que están dentro de nosotros y nos están dominando. Nosotros tenemos que salir de ellas. Una de las más grandes que hay, una más difíciles de salir de ellas, es el honor. Cuando una persona, generalmente la tentación más grande que tiene es el honor. Y el dolor que le causa la falta de honor es un dolor tan grande que a veces también esto le causa a él esta prisión, lo encierra para que la gente no se burle de mí, que yo empiezo a actuar como una persona que yo quiero, que creo en esto, que sé que es la verdad. Hay una forma que ocupa nuestra alma animal para no dejarnos avanzar. El deseo tan grande que tenemos por el honor y el dolor tan grande que sentimos cuando perdemos este honor. Y por eso dicen los sabios, cuídate tú. Una prohibición de la Torah, ofender y humillar a una persona. Y si lo hiciste en público, puedes perder tu mundo venidero, porque de verdad un dolor muy grande que le causa a la persona. Y tenemos que honrar al padre, a la madre y a las otras personas. 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva murieron por no honrar uno al otro. Entonces, pero por otro lado, este deseo de honor nos puede atrapar y nos puede esclavizar. Yo no puedo cambiar porque se van a burlar de mí. Y este deseo de honor me aprisiona en este tipo de comportamiento equivocado y me deja bajo y me deja esclavitud. Es uno de los, ¿cómo se llama? Es uno de los caminos que usa nuestro Yetzer Hara, que conoce el deseo del alma de tener honor. Y eso nos dice, mira, si tú vas a cambiar, se van a burlar de ti, se van a reír de ti. Y Él nos engaña y no nos deja salir de esta verdad, a la verdad verdadera. Y nos hace a veces hacer muchos pecados para que no se rían de nosotros. Yo me voy a comportar como los demás, no voy a cambiar, no me voy a ver distinto a los demás para poder mantener y cuidar mi honor. Y sin darte cuenta, ese deseo de honor que es bueno en general y que Dios exige a los demás que te honren y que te quieran, que te valoricen, pero tu Yetzirah también lo puede ocupar. Y él lo ocupa para esclavizarte, para no dejar avanzar, para no buscar la verdad, para quedarte en esta verdad que es cómoda para los demás contigo y tú sigues viviendo con los demás tranquilo. Y nadie se va a burlar de ti, nadie se va a reír de ti. Y el Yetzirah ocupa esto para esclavizarte y alejarte de Dios. Y esa es una de las tentaciones más graves. Y así nosotros caemos y seguimos siendo esclavos de este Yetzirah. ¿No? Es increíble como en el Tania habla de la naturaleza de nuestro Yetzer Hara. Si nosotros podemos conocerlo bien, podemos saber de quién cuidarnos, cuál es el enemigo verdadero. Como dice Rabiner, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, creo, había en Inglaterra, que está junto con América, parece, el primer ministro, el presidente de Inglaterra, se dio cuenta que los rusos sabían mucho
del arma atómica, había un espía acá, y tenían que encontrarlo. El primer ministro, el presidente de Inglaterra, dijo al jefe de seguridad del Estado, hay que buscar, hay acá un espía que está revelando a los rusos información secreta. Y entonces empezaron a buscarlo, 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 pensaron que encontraron uno, pensaron que encontraron otro. Habían todo tipo de programas y de, eh, de todo tipo de formas como tratar de encontrar al espía que junto con el jefe de seguridad del Estado trataron de buscar y no lo encontraron al final. Al final se supo que el espía era el jefe de seguridad del Estado. ¿Con quién tú te estás aconsejando? El espía. Nosotros muchas veces pensamos, ¿qué quiero hacer? ¿Qué vale la pena hacer? ¿Dónde está la cosa buena y mi crecimiento? Y me aconsejo con mi Yetzirah, con mi alma animal. Y no sabemos que dentro de nosotros hay alguien que nos está engañando y que nos fija en un tipo de comportamiento, no, nos causa eh, que nosotros ya estemos cómodos en este tipo de comportamiento, en estos nuevos hábitos que esta alma nos está proponiendo y se ven a simple vista buenas y son falsas y nos encierran y nos aprisionan después cuando quiero salir. Y como toda la sociedad o mucha gente está actuando de la misma forma. Y la otra forma de actuar ya, que era la normal en algún tiempo, pero como todos cambiaron para allá, ya se ve anormal. Se pueden burlar de ti, reír de ti, y como tú necesitas el honor, que es tan necesario para la persona, de verdad es muy necesario, pero ese honor te puede matar, te puede alejar de todo el bien verdadero, te puede dejar esclavo para siempre. Y tú hablas con gente maravillosa que entienden la verdad, pero no son capaces de cambiar porque tienen temor de que se burlen de ellos. Entonces siguen en esta esclavitud interna sin darse cuenta que están siendo esclavizados por su alma interna y no están llegando al ideal verdadero. Y así uno sigue subiendo a la Hasidut, donde realmente él logra ya un nivel espiritual tan alto, de primero viene la abstinencia que te aleja de las cosas negativas para cuidarte más y más, porque ya entendiste lo terrible que son. Después viene la pureza, que empieza a desear, te empieza a entender que el centro de todo no eres tú, que tú eres una criatura, que tú eres una criatura más de esta creación, que le debes todo a Dios, que Él es el creador verdadero, que Él es todo, y que yo le debo todo a Él. Y yo tengo que entender esta verdad para mi bien y para entender la verdad de este mundo, que hay un recinto privado, que este mundo le pertenece a Dios. Aunque una vez en el libro de Juegos de Alibabot cuenta ahí el libro de Ver de los Corazones, Juegos de Alibabot, del Rabino Hayei, que es un libro famoso, maravilloso. Había un niño que nació en una caverna y nunca por alguna razón no podía salir de ahí. Y un siervo del rey, le traía comida. Creció, creció, creció en este lugar y siempre le llevaba a este siervo comida y le dijo el niño cuando ya creció, no sé cómo agradecer, dile por favor a tu rey que yo le agradezco al rey de la caverna por todo lo que me da. Y el otro se murió de la risa, dijo, el rey de la caverna, este es un lugar pequeño, él tiene países y ciudades enteras donde él reina. Este mundo es pequeño, pequeño, pequeño. Aunque nosotros somos la principal
criaturas de esta creación, pero somos criaturas. Si no fuera por Dios no estaríamos ni siquiera un segundo. Tú no eres capaz de crear una neurona tuya de las millones de miles de millones de hay y de la circuito circulatorio y de las venas, de las arterias, de las paredes de las venas. Tú eres capaz de construir las tres paredes o las cuatro paredes de las venas, de una vena, de una arteria, paredes, una al lado de la otra, distintas formas. ¿Cómo se hizo eso? Las células, ¿cómo la tejieron? ¿Cómo lo hicieron? Y todo esto dando vueltas al mismo tiempo que son los electrones y átomos, al mismo tiempo que está todo funcionando parado, está todo dando vueltas adentro para formar esta maravilla. Entonces, hay un rey verdadero acá. Un, hay una sola verdad. Nosotros somos solo criaturas de él. Que él, si quiere, las mantiene, si no, no. No nos debe nada y nosotros le debemos todo. Entonces, cuando uno empieza a entender esta verdad real y absoluta y verdadera, y no todas las otras teorías y locuras que hay en el mundo, que desgraciadamente porque el corazón está tan con virus, como el computador tiene virus, no le permite sentir y ver la verdad. Como dice en la Torá, hoy día leímos esta porción de la Torá, justos y rectos, cuídense del soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y de los justos. Y cuando tú te dejas llevar por tu Yetzer Hará como Él quiere que actúe, porque Él te promete todo tipo de placeres y maravillas, tú estás siendo sobornado por tu Yetzer Hará y te ciega el entendimiento y la verdad. Y cuando tú te empiezas a limpiar con la prudencia, con la limpieza espiritual, te empiezas a desintoxicar de esta locura que te mete en en tu entendimiento, en tu corazón. Y empiezas a ver la verdad más clara. Después de esta, entonces con la pureza tú llegas al entendimiento que yo debo hacer esto por amor y no por interés personal. Acá pasa algo maravilloso. Tú logras dejar el egoísmo natural. Todo el tiempo yo soy el centro de todo. Todo el tiempo yo estoy pensando qué voy a ganar yo, qué consigo en todo esto. Yo soy el centro de todo. Si tú me sirves, te tomo. Si no me sirves, te dejo. No me importa. Yo soy el centro de todo. Y empiezo a entender que el centro de todo de verdad es Dios y no yo. Y yo soy un regalo que Dios me dio. Me dio mi cuerpo, me dio mi entendimiento, me dio mi alma divina, mi alma animal para poder tener esta libertad y lograrlo yo con mi esfuerzo. Salir a mi libertad con la ayuda de Dios, que Él nos dio la sabiduría y la Torah que no es un remedio para poder vencer nuestro Yetzer Hara también. Es como que la salida es increíble. Para salir de Egipto tuvo que venir Dios y Moshe Rabbeinu. La Torá, en otras palabras, es Dios y Moshe Rabbeinu, que viene hacia ti a sacarte tu esclavitud. Increíble ver esta maravilla de este mundo. Nosotros estamos en un planeta que está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, en el espacio que está todo muerto allá. Es como el desierto. Nosotros estamos viviendo acá en una especie, como los 40 años en el desierto, viviendo en forma milagrosa y no nos damos cuenta de este milagro, del agua, del sol que está a la distancia exacta, de las plantas que crecen y tienen la posibilidad de hacer fotosíntesis. Y toda esa energía la comen los animales y comemos a los animales y reciben nuestras células por una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. El problema es qué va a pasar con nosotros. Si nosotros vamos a morir en el desierto, como les pasó desgraciadamente porque no quisieron entrar a la tierra de Israel, y hay una tierra de Israel que es el mundo venidero. ¿Tú quieres entrar allá o quieres acá quedarte en el desierto y criticar y morir en el desierto? Entonces llegamos a ese nivel, después llegamos a la Hasidut, que es algo maravilloso, que nosotros empezamos a actuar, tanto amor y temor de grandeza ante Dios, anulación ante Dios de su grandeza infinita, pueden creer que todo este universo lo creó con sus palabras.
todo lo que le costó hacer, toda esta maravilla de los hombres con toda la complejidad increíble que tiene el cerebro, el oído. ¿Tú conoces el oído? Sí, lógico. Constrúyeme tres huesitos que uno detrás de otro hace y es el sonido y golpea el tímpano. Ponlo uno detrás de otro y en la otra oreja igual. Son células distintas de este lado y construyen lo mismo con esta simetría maravillosa. Son células de acá, ¿sabes? ¿Por qué la pierna esta no es más larga que la otra? Es increíble. Entonces, tú despiertas un amor realmente. No, la prudencia y la agilidad son un tipo de temor que viene en la mente y amor que tú quieres perseguir la verdad en la mente, pero todavía no se siente en nuestro sentimiento, en nuestro corazón. Cuando tú llegas a la Hasidut ya se despierta. Y ahí una cosa, un apego a Dios tremendo. Y después viene más todavía la humildad. Tú puedes llegar ya a la humildad, entender realmente la grandeza de Dios y lo pequeños que somos nosotros. Después viene el temor del pecado y después viene la kedusha, que tú te vuelves como un santuario, que como la presencia de Dios, hoy día estuve escuchando las maravillas, si uno puede estudiar Biblia, cada día 5 minutos. Traten, venzan, hay que vencer la flojera. Cada día 2 minutos de leer, de ver un reportaje sobre algo de ciencia del corazón, del cuerpo. Uno tiene que empezar a ver profundamente, conocer la realidad verdadera, que esto está por encima de todos nosotros. Es una sabiduría infinita. Tenemos que vencer esa flojera, tenemos que vencer. Y después llega la santidad, que es un apego a Dios tremendo. Y el hombre se vuelve como la carroza de Dios. Hoy día estuve viendo, escuchando en una clase de Biblia que nos llega todos los días 2 capítulos por el WhatsApp, algo maravilloso. Estaba hablando de Daniel. Empezamos a estudiar Daniel. Cómo realmente Dios le reveló a él cosas y el Nebuchadnezzar, era el rey de Babilonia, que conquistó la tierra de Israel y todo eso, cómo él se dio cuenta cómo él percibió la verdad de esta revelación divina que estaba sobre Daniel, cómo lo tiraron a los leones por envidia y no le pasó nada, y él dijo, el que toque a Daniel y a su Dios, y le dijo, todavía algo pasó ahí increíble, no sé si ustedes conocen la historia, soñó un sueño Nebuchadnezzar y estaba muy temeroso y le contó a Daniel. Y Daniel le cuenta que Dios decretó por tu orgullo que tú te creas rey de todo esto. Tú te vas a volver como un animal, va a tener una locura tremenda y se va a comportar como un animal un tiempo. Hay quienes dicen un cierto tiempo, 7 años. Y este hombre, cuando se enorgullece de su grandeza que conquistó, era el imperio babilónico, y por su orgullo él se vuelve como un animal, como le dijo Daniel en el sueño. Y después de el tiempo, él vuelve a tener conciencia y pide misericordia de Dios. Y Dios lo ayuda y él escribe que el Dios del mundo, el Dios de la creación, el Dios de la verdad, el Dios de Israel, que le reveló a Daniel. Y así tú ves cómo realmente los grandes justos se vuelven como la carroza de Dios, como le pasó a Abraham, Isaac y Jacob, y a los grandes justos. Y ahí él ya llega al máximo de la libertad, al máximo apego de Dios. Todas estas barreras son esclavitud del hombre hacia su alma animal. Lo que nosotros tenemos que lograr y el regalo que Dios nos dio es darnos a conocer cómo se ve el hombre verdaderamente sano, puro, libre. Como dicen los sabios, el siervo de Dios verdadero es la verdadera persona libre.
porque logró dominar y vencer a que lo estaba esclavizando. Y desgraciadamente mucha gente en este mundo que cree que es libre, no saben y están tan acostumbrados a esta realidad, no saben que están dominados por su alma animal y están yendo exactamente en dirección opuesta de la libertad. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber. Seguro que la mayoría de las cosas están bien conocidas y las sabemos, pero tenemos que entender. A veces uno dice, la Torah no es para mí, esto es muy difícil, y no sabe, no entiende que lo que le está pasando a él es que por su costumbre y por su dominio, que está siendo esclavizado y dominado, él no entiende que su naturaleza verdadera y la libertad verdadera es lo que Dios te dio a conocer y no las tentaciones y el dominio de tu alma animal sobre ti, que tú te sientes que no puedes salir de acá, que esto es lo que es cómodo para mí, es normal para mí, es bien para mí. Y desgraciadamente te acostumbraste a una forma de vida donde hay muchos equivocados y ya se ve normal. Y tú no sientes, desgraciadamente, que tú realmente corres detrás de la libertad y estás siendo esclavizado. Una vez escuché de un rap que dijo así, dijo, la mamá fue con el niño a un doctor. El doctor lo tocó, inmediatamente dice, operación urgente hoy día. El niño cuando escuchó eso, se arrancó. Dijo, soy libre, soy libre. No, querido, tú estás con una libertad falsa que te va a matar al final. Tú tienes que pasar esta operación. Entonces Dios quiera, el regalo tremendo que Dios nos dio. Salimos de Egipto, pero Egipto no salió de nosotros. Solo cuando la presencia divina de Dios se posa sobre nosotros, vamos a ser realmente libres. Podemos llegar a un nivel de libertad alto, que se llama ser un justo. Y después está el Kadosh, que es el libre perfecto, hasta donde un hombre puede llegar. Es increíble la humildad de Moshe Rabbeinu, que nos sacó de Egipto, que fue el que hizo todos los milagros, pero fue el enviado de Dios, solo. Dios el que hizo todo esto. Y en la última porción de la Torah del Éxodo, de Shemot, donde se posa la presencia divina, está escrito ahí algo maravilloso. Y Moshe no pudo entrar. Moshe tampoco puede entrar hasta que Dios lo llama. Dios es el Rey único y verdadero. Y el justo más grande también es una criatura de Dios. Aunque llegó a una libertad tremenda, pero él sabe. Si Dios no me llama, no. Que tengamos, Dios quiera, el mérito de encontrar nuestra libertad. Puede ser que lo que dijimos son cosas muy simples, pero si uno se da cuenta, se pone a pensar, va a dar cuenta que él está dominado por su instinto y no por su sabiduría. Y muchas veces no actúa con sabiduría, sino por instinto. Y es una lástima. No sabe que está siendo esclavo de todo esto. Y puede hacerle un daño terrible a él y está haciendo un daño terrible a los demás. Y a su alma, que Dios la mandó a este mundo por un regalo tremendo que le dio para encontrar el verdadero bien y no lo está encontrando. Y se está yendo por un bien falso y que lo puede hacer un daño terrible. Coltu para todos. Espero que nos sirva este estudio a repasar otra vez y entender tal vez un poco mejor de qué se trata todo esto. Coltu, shalom, shalom.